de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. El tema sobre el cual vamos a ministrar hoy es aprendizaje por espejo. ¿Cómo es esto? Aprendizaje por espejo. El Señor me habló sobre esto muy especialmente en esta mañana. Aprendizaje por espejo. Fíjense que un espejo es algo que está reflejando algo, ¿no? Y si hay algo que nosotros debemos comprender son las Escrituras. Entendiendo las Escrituras, vamos a avanzar en el camino del Señor. Son hermosas las experiencias con el Espíritu Santo. Es hermosa su presencia. Es maravilloso el haber obtenido el milagro del nuevo nacimiento. Y hay experiencias hermosas en Cristo. Pero creo yo, en mi humilde opinión, ¿verdad?, que una de las cosas más importantes es poder alcanzar entendimiento a través de la palabra. Porque a través de la palabra, con un entendimiento, el cual va estableciendo en nuestro corazón el Espíritu Santo, eso hace que nuestras bases se vayan solidificando y podamos echar cimientos fuertes y desarrollar una vida espiritual saludable, sana, libre de las mentiras del enemigo y demás. Entonces, siempre no debemos dejar de pedir al Señor entendimiento, que podamos tener entendimiento, no naturales, sino que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, que se transforme esa palabra en un rema en nuestros corazones. Y el aprendizaje por espejo tiene que ver con esas historias, tiene que ver con esos personajes, tiene que ver con esas escrituras especiales donde el Señor nos inquieta a profundizar en ellas y nos está dando ejemplos, nos está mostrando justamente comportamientos, hay palabras especiales, hay distintas situaciones que se trasladan a través de la palabra y nos van reflejando, ¿verdad?, un sabio consejo para nuestra vida, cómo debemos conducirnos y demás. Y también ir entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Porque fíjense que si nosotros no entendemos lo que estamos viviendo en el Señor, las distintas jornadas que vamos viviendo, las distintas etapas, el enemigo va a aprovechar eso para traer confusión a nuestra vida. Entonces, es muy importante decirle, Señor, yo necesito saber, ¿verdad?, qué etapa de
del desarrollo de mi vida espiritual estoy viviendo, qué estoy transitando. No simplemente por qué me ocurre lo que me ocurre, porque nos van a ocurrir situaciones, pero yo tengo que discernir qué es lo que está pasando. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? No es que la voluntad de Dios sea que nosotros tengamos aflicción, pero Él nos aclaró, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, imagínense que si cuando la aflicción llega, yo no la entiendo, no la comprendo, o lo relaciono con algo injusto que me está pasando. En ese momento, digo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? No entendiendo lo que Jesús ya nos avisó, que en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si me dejo preparar por el Espíritu Santo para enfrentar de la mano de Él esa aflicción, yo voy a salir en victoria, ¿verdad? Si creo que en esta vida nunca voy a tener aflicción, estoy contradiciendo la palabra misma y no estoy alcanzando entendimiento. ¿Cuántos pueden comprender esto? ¿Verdad? Es maravilloso no tener aflicción. Es maravilloso que todo esté, ¿no?, sobre rulemanes, que todo esté bárbaro, que todo haya paz, haya tranquilidad. Pero estaría contradiciendo lo que Jesús dijo. Entonces, tengo que comprender, me tengo que despertar a esta realidad de que es el Espíritu Santo el que no nos deja huérfanos, el que no nos deja solos, el que nos va a equipar para yo poder enfrentar esa situación. Porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nos acercamos, por ejemplo, a través de la palabra, nos acercamos y vamos conociendo la vida de nuestro Señor, los distintos ejemplos, dice que Él es un ejemplo para nosotros, los ejemplos que nos trasladó y demás, yo estoy viendo como en un espejo, ¿verdad?, mi tránsito por esta tierra y también lo que espera el Señor de mí. Pero entonces espera que sufra. No, pero también tengo que comprender que si el Señor me va a regalar días felices, me va a regalar bendiciones grandes, me va a prosperar, me va a sanar, me va a bendecir, también me va a asistir en los días del sufrimiento, porque la Biblia dice que a través del sufrimiento nosotros crecemos. Entonces, por eso yo digo siempre que no hay nada más antibíblico que el pare de sufrir. Amén. Aunque no nos gusta a ninguno sufrir, obviamente que sí. Acompáñeme al libro de Éxodo, nos vamos juntitos, al capítulo 5, mire. Gracias, Señor. Capítulo 5 del libro de Éxodo. Nosotros vamos a ver aquí algo interesante. Aleluya. Versículo 1, dice la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, observemos esto. Mire, usted conoce la historia, creo que sí, ¿verdad? Son pocos los que no lo conocen. El pueblo estaba esclavo en Egipto y el Señor, de la mano de Moisés y Aarón junto a él, lo llama justamente a enfrentar a Faraón para que Faraón suelte al pueblo. Y finalmente así ocurrió, ¿verdad? Luego de distintas plagas que llegaron, bueno, usted puede leer la Escritura y profundizar un poquito sobre eso. El hecho es que, mire qué interesante es lo que aquí dice. Dice, deje ir a mi pueblo. Podría haber dicho, dejarlos en libertad, dejarlos libres, ya no los esclavices. Por supuesto que sí, que ese era el sentir. Pero no por casualidad, dice, a celebrarme fiesta en el desierto. Y esta palabra fiesta, recuerde que es muy importante que nosotros, no por cualquier cosa, no por lo que sea, sino guiados por el Espíritu Santo, podamos ayudarnos, ¿no?, con alguna otra información aparte de la Biblia. La Biblia es nuestro libro de cabecera, por ella nosotros nos manejamos y siempre estará por delante nuestro y va a guiar nuestros pasos. Ahora meditemos en algo. Nosotros tenemos una revisión hecha al español que muchas veces no es que difiera el sentido, pero sí las palabras. Y esas palabras a veces se ubican de manera distinta conforme a nuestro entendimiento, conforme a nuestra cultura y demás. Entonces, de tanto en tanto, obviamente, vuelvo a repetir, guiado por el Espíritu Santo, porque por algo nos inquieta el Espíritu Santo, acercarnos a los originales es una bendición grande porque nos clarifica ciertas cosas. En el caso
de esto porque imagínense cuál es la idea que nosotros tenemos sobre una fiesta. Alegría, festejo, claro, ¿verdad? Algo que merece ser festejado, merece ser exaltado y demás. Ahora, en los originales, esta palabra, gloria a Dios, es la H2287 en el diccionario Strong y significa, aparte de fiesta, aparte de festividad y demás, significa marchar en procesión sagrada. Entonces me voy a Luján. No, pará. Tranquilo. Marchar significa que esto es un peregrinaje. Entonces el Señor le dice a Faraón, a través de Moisés y Aarón, deja a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esta palabra se establece en el mundo espiritual y alcanza los corazones de aquellos que dejan atrás la esclavitud y comienza a cobrar vida en nuestro corazón. Hay un milagro que nosotros tenemos que conocer. Cuando la palabra de Dios se suelta con fe, alcanza nuestro corazón y produce algo. ¿Qué produce la palabra de Dios? Vida. Porque es espíritu y es vida. Entonces, si es espíritu y es vida, ¿qué produce? Y vida. Entonces, si produce vida, cobra vida en nuestro corazón. Al cobrar vida en nuestro... Por eso que muchas veces ante la palabra del Señor, al escucharla o al leerla, algo ocurre dentro nuestro. Obviamente que uno se lo atribuye a la emoción del momento o a la etapa que está viviendo y por supuesto que así funciona, pero además hay un milagro que está ocurriendo dentro nuestro, que es que cobra vida esa palabra. En el original significa fiesta, celebridad, pero mire esto, marchar en procesión sagrada. Obviamente el enemigo de nuestra alma, cuando vos y yo escuchamos la palabra procesión, automáticamente, ¿en qué pensamos? En Luján, o esto que llevan los ídolos al hombro, bueno, algo que no tiene vida. Nosotros tenemos un Dios vivo, nosotros no tenemos un Dios de yeso o de madera. Obviamente que no. Pero fíjense que es importante comprender que es marchar en esa procesión sagrada. Entonces, y aparte de estar alegre, obviamente, pero esto nos da la idea de que es un peregrinaje el nuestro. Ellos estaban esclavos en Egipto. Estaban esclavos. Debido al clamor que llegó hasta los cielos, el Señor les envía un libertador. Salen de la esclavitud y empiezan a marchar. Si eso lo traemos a nuestra vida, ¿verdad? Algunos, o sea, todos, mejor dicho, fuimos rescatados de la esclavitud de Egipto. Egipto es figura del mundo para nosotros, ¿verdad? El aprendizaje por espejo que nos muestra. Nos muestra que Egipto, para ellos, era el lugar físico, geográfico, donde estaban esclavos bajo el yugo de Faraón. Pero para nosotros, Faraón es figura del enemigo de nuestra alma, que nos tenía muertos allí en delitos y en pecado. Entonces, cuando la Biblia nos habla de Egipto, para vos y para mí, son nuestros días en el mundo, en donde ni siquiera conocíamos del Señor. Nos envía un libertador, ese libertador fue el que golpeó la puerta a tu casa, te predicó, fue el que estaba en la campaña y escuchaste su voz. No sé cómo surgió la cosa, ¿verdad? Pero fue enviado ese libertador. Ese libertador llega con el mensaje de salvación, vos abrís tu corazón y automáticamente comienza la procesión, comienza la marcha, comienza el peregrinaje. Por eso Abraham dijo que él vivía en esta tierra como un extranjero y como un peregrino. Y mire qué interesante, cuando Jesús habla de Abraham, se lo dijo a los religiosos de aquellos días, porque los religiosos le decían, nosotros no somos esclavos, ni hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Entonces Jesús les responde, si fueras, se ve que no era, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y si vemos las obras de Abraham, él era un extranjero y peregrino, él habitaba en tiendas. Bueno, pero en aquellos días se habitaba en tiendas. No todos, pero bueno, algunos vivían conforme a las costumbres y demás. Pero no estamos hablando del personaje en sí, sino del ejemplo que traslada. Lo que traslada por el espejo, que vos y yo tenemos que aprender por ese espejo, nos está mostrando de que nuestra verdadera morada
como dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran ejemplo es en el cielo. Entonces aquí el tema de la tienda tiene que ver con el hecho de no aferrarnos demasiado a la tierra. No quiere decir que no podemos construir una casa, no puede decir que no tenemos que vivir, no vamos a vivir en una carpa. Aunque a algunos les gusta, pero no todos vamos a vivir en la carpa. Pero no es el hecho de la carpa o la tienda en sí, sino el hecho de aferrarnos a esta tierra. ¿Cuánto me siguen hasta ahí? Entonces, observemos esto bajo este foco, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, es interesante comprender algo, que el Señor quiere que le celebremos fiesta. Una de las fiestas que nosotros tenemos que entender que es un motivo de fiesta es por la salvación que recibimos. Es la principal, que fue lo que estos vivieron. Dejás a mi pueblo celebrar fiesta. Pero miren cómo empezó el pueblo. El pueblo sale de Egipto y al poquito tiempo ya empezaron a rezongar, ya empezaron a renegar. ¿Por qué? Porque se imaginaron que vaya a saber cómo era la cosa y el camino era otro. Encontraron aguas y estaban amargas. El grito en el cielo. ¿Por qué? Porque empezaron a luchar con sus propios pensamientos, con su propio corazón. Entonces el Señor tenía que trabajar con ellos. Trabajar de tal manera que puedan conocerle, entenderle y caminar por él. Y quien da testimonio de que caminó en amistad con el Señor, se va con el Señor. Amén. Ahora, observemos esto, gloria a Dios. Vamos a Deuteronomio, gloria a Dios. El 5.º libro de la Biblia, mire, gracias Jesús. Libro de Deuteronomio, nos vamos juntitos a ver el capítulo 23. Capítulo 23, 5.º versículo 9 exactamente, dice la palabra del Señor. Observemos esto. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Gloria a Dios. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará a él. Pero al caer la noche se lavará con agua, cuando se hubiere puesto el sol, para entrar en el campamento. Ay. Bueno, si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con algo medio desagradable, así que vamos a dejarlo acá. Pero vuelvo a repetir, estamos ministrando sobre qué tema: aprendizaje por un espejo. Fíjense qué interesante esto, porque había un campamento. Ese campamento, si lo trasladamos a nuestra vida, es nuestra iglesia, es nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, ¿verdad? Es un campamento. Ese campamento no podía haber nada que esté allí contaminado de alguna manera. Esto nos habla de que ¿cómo venimos nosotros del mundo? Contaminados hasta la cabeza. Entonces, esto nos habla, nos da a entender que hay un proceso de parte del Señor de pureza, de limpieza, de purificación. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que yo no voy a vivir algo así? O sea, no es imposible. Imposible. El campamento que el Señor, ¿verdad?, está generando en nuestra vida es un campamento donde no debe haber nada que esté contaminado dentro. Y esto no nos habla de ser los mejores, lo más lindo, no. Sino realmente de, bajo la unción del Espíritu Santo, darle esa autorización, entre comillas, al Espíritu Santo para que ingrese en nuestros corazones, reconocer nuestros errores, ¿verdad? Y pedir perdón si tenemos que pedir perdón, recibir el perdón cuando alguien nos extiende esa bendición tan grande, restauración y limpieza. Yo tengo que saber de que necesito de esa limpieza. No es que estamos exentos porque ya hace años que estamos en el Señor. No estamos exentos. Por eso Dios prepara la mesa para que frente a la mesa nosotros podamos discernir esta mesa y podamos examinarnos a nosotros mismos conforme nos enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados. Entonces, de alguna manera, nos está reflejando ese espejo de las palabras de Pablo, que esto es como un tribunal, ¿verdad? Es como un tribunal, el tribunal del Espíritu Santo, porque
A través de la Biblia conocemos el tribunal del Señor, el trono blanco, conocemos el tribunal de Cristo, que es ese momento donde alguien deja esta tierra, automáticamente llega al bimá de Cristo. Si es creyente, obviamente que no es para condenación, pero sí habrá un tribunal donde vamos a tener que dar cuenta mientras estuvimos en este cuerpo, qué fue lo que hicimos, y recibir los galardones por ello, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el tribunal de Cristo no es para condenación. Ahora, por otro lado, hay un tribunal que el Señor nos ofrece a través del Espíritu Santo, que es la mesa. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad, como en este día, de poder estar frente a la mesa, instantes previos a ello, y en el momento antes de poder recibir su cuerpo y recibir su sangre, es un momento de reconocimiento nuestro. Un reconocimiento que nos lleva al arrepentimiento. Es interesante esto. O sea, yo puedo reconocer algo, pero si no me arrepiento, estoy en la misma situación. Lo único que hice fue reconocer el mal y sigo caminando igual. Entonces, hay un reconocimiento, tiene que haber un arrepentimiento y luego apartarse, obviamente un cambio de actitud, que a veces cuesta, no es que sea tan sencillo, pero si ni siquiera empiezo por el principio no lo voy a lograr nunca. Entonces, hoy estoy frente a la mesa, Señor, yo tengo una oportunidad. Tengo la oportunidad de decirte, Señor, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que en el campamento hay algo inmundo. Amén, para utilizar las palabras bíblicas de esta versión. A veces ni siquiera nos damos cuenta que hay algo que estorba. A veces ni siquiera lo notamos. ¿Por qué? Porque estamos habituados a caminar con esa situación o con esas mañas o con esas cosas que a veces nos ponen freno para llegar a la presencia del Señor. En base a esto, mire, gloria a Dios, viendo aquí, nosotros necesitamos discernir algo que es importante. Dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, aquí el Señor en el capítulo 23 le está diciendo al pueblo, van a tener enemigos y van a tener que salir a enfrentarlos. Vamos al espejo, gloria a Dios. ¿Cómo reflejo esto en mi vida, en la tuya, en la de todos nosotros? Tal vez nosotros no tenemos enemigos físicos hoy que nos estén estorbando, ¿verdad? Salvo la suegra y la cuñada, que bueno, tienen lo suyo. Pero más allá de eso, que el Señor nos va a ayudar, más allá de eso, no tenemos enemigos. Yo no me meto con nadie, no, un tipo tranquilo, bárbaro. Pero hay enemigos espirituales. Enemigos espirituales que van dejando huellas en nosotros. Y esas huellas, la huella es como, ¿no? Si vos querés seguir el rastro de alguien, ¿qué haces? Seguir sus huellas, porque va dejando en su caminar una huella. Entonces, muchas veces nosotros somos presa de estos enemigos que no conocemos, ahí está la clave, y que vamos dejando una huella por ellos mismos. Entonces, es necesario que el Señor traiga revelación a mi vida, a mi corazón, a mi mente, para poder discernir cuáles son algunos de esos enemigos. Y son muchos, son muchos. A veces vienen de a uno, a veces vienen todos juntos, bueno, no sé. Pero el hecho es que siempre el Espíritu Santo estará presto a revelarnos las situaciones que vivimos y qué se nos levanta contra nuestra vida. Esto ocurre cuando nosotros estamos en sintonía con Él. No es que de repente yo, porque soy cristiano y un día me entregué a Cristo y entré a la iglesia, ya está, yo a partir del Señor me va... No. Yo necesito estar conectado con Él. Necesito estar conectado a mi fuente, que es Cristo, que es el Señor. Entonces Él me va a ir mostrando. Y si no me muestra, es porque está produciendo algo. Yo hace un tiempo les dije a ustedes algo que impactó mi vida de manera especial, porque hay que entenderlo esto. No sé si ustedes lo recordarán. Es una frase, gloria a Dios, que dice, cuando el Señor nos sana un cuerpo, es porque está sanando un alma. Entonces imagínense que estamos enfrentando a lo mejor una situación de enfermedad en nuestro cuerpo. Lo primero que el diablo te dice, vos no podés estar enfermo. Vos sos creyente, vos sos el siervo de Dios. ¿Y nosotros qué decimos? Y la verdad que tiene razón, porque el Señor murió por nosotros, para darnos sanidad y demás. Y me olvido que David estuvo enfermo, me olvido que Eliseo estuvo enfermo, me olvido de un montón de ejemplos que también el espejo me refleja. Eliseo se murió de la enfermedad que tenía.
La Biblia dice que un mismo suceso le ocurre a un justo que a un injusto. Entonces, si un injusto se enferma, y tal vez yo tenga que pasar si es la voluntad de Dios en algún momento por allí. El tema es cómo paso. ¿Y cómo salgo? Porque nos dijimos que no vamos a estancar y no vamos a quedar ahí. ¿Verdad? Porque el Señor dice, quitaré de ti toda enfermedad. Ese quitaré significa que su mano traerá libertad. ¿Verdad? El tema es cómo yo paso por ahí. Y si lo paso sin entendimiento, sin la guía del Espíritu Santo, voy a sufrir el doble. Porque sufrir voy a sufrir, pero voy a sufrir el doble si no entiendo lo que yo estoy viviendo. Mire, por eso nos dice, cuando ustedes se acerquen a la mesa, tienen que discernir el cuerpo, tienen que discernir la sangre. Esto es importantísimo. Acompáñenme, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Vamos al libro de Éxodo de vuelta. Entonces, cuando sales en campaña, recuerda esto, 23:9 de Deuteronomio. Va a haber campaña, ¿verdad? Y tengo que identificar esos enemigos. Sería algo largo y complejo poder, porque enemigos hay muchos, ¿no? Pero vamos a ver uno. Ya con eso tenemos demasiado. El libro de Éxodo, mire, libro de Éxodo, capítulo 5, nos hemos detenido hoy, en el versículo 3 exactamente. Porque leímos el 1, ¿verdad? El 3 dice, Faraón, ¿quién es Jehová? Dijo, ¿no es cierto? Para que yo dije Israel. Se negó rotundamente. Pero el 3 dice, ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¿Qué dice la Biblia? No lo elegimos nosotros a él, sino él nos eligió a nosotros. ¿A ver? Entonces, aquí lo vemos en el Antiguo Testamento también. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Vos y yo no estamos en la iglesia porque vimos luz y entramos. No estamos en la iglesia porque nos tropezamos a la puerta y nos caímos adentro. O porque es una casualidad. Él nos encontró. Él nos encontró ¿dónde? Cuando éramos esclavos, en Egipto. Y nos lleva a la libertad. Observemos esto. Mire, escuche. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Punto y coma. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto. Y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Gloria al Señor. Entonces, fíjense que es interesante esto, ¿no? Porque fiesta en el desierto, pero a la vez también le dice sacrificios al Señor. Vienen a celebrarme fiesta y vienen a ofrecerme sacrificio. El sacrificio, tal como lo conocemos y nos traslada la idea al Antiguo Testamento, es un derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Vamos al libro de Hebreos ahora. Vamos al libro de Hebreos, allí en el capítulo 9, versículo, a ver si era el 20, 9, a ver, gloria a Dios. Acá. Y casi todo, el 22, dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Por eso que Jesús, para traer libertad a nuestra vida, derramó su sangre. No olvidemos que en el momento del sacrificio divino del Señor, aún en los tiempos de ley, del sacrificio de Cristo a hoy, estamos en los tiempos de la gracia, donde ya no es necesario el derramamiento de sangre, porque hubo alguien que lo hizo por nosotros y nos trajo libertad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en base a esto, fíjense que la cosa tenía que ver con el hecho de salir de la esclavitud y ofrecer sacrificios, derramamiento de sangre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, de aquí nos vamos juntitos al libro de Éxodo, seguimos allí, pero el capítulo 12, en donde vemos lo que el establecimiento de la Pascua. Sabemos que antes de la cena, porque Cristo es nuestra Pascua hoy, en los días de la ley, no estaba la Santa Cena, estaba la Pascua. ¿Y en qué consistía eso? Habló Jehová a Moisés y a Aarón, versículo 1 del capítulo 12 de Éxodo, allí en la tierra de Egipto, y les dijo, este mes os será principio de los meses para ustedes. Este será el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes,
tómese cada uno un cordero, según las familias. Versículo 7, avancemos un poquito. Y tomarán de la sangre, porque había un derramamiento de sangre de ese cordero que era sacrificado, tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas los comerán. Gloria a Dios. Mire. Fíjense, derramamiento de sangre tiene que ver con el sacrificio. Pero sumado a ese sacrificio y a ese derramamiento de sangre, en el versículo 8, ¿no es cierto? 12:8, aquella noche comerán la carne asada y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces nosotros aquí tenemos que ver algo. Tenemos que ver que no tenía que haber levadura, ¿verdad? Y usted sabe que la levadura, la pizquita de levadura, leuda toda la masa, ¿verdad? Ahora, esto es figura para nosotros hoy, ese espejo del cual tenemos que aprender. ¿Qué nos está trasladando? Que en el momento de celebrar la mesa del Señor no puede haber nada contaminado. Y esto es importante. Bueno, pero todos pecamos, pastor. Por supuesto que sí. Por eso el Señor nos ofrece esta bendición tan grande. Por eso tenemos esta gran oportunidad. Pero la oportunidad, ¿dónde radica? ¿Dónde está establecida? En el hecho de que me tengo que examinar a mí mismo. No es que aquí hay alguien que me va a estar señalando con el dedo. Porque fíjense, hay cosas que contaminan nuestra vida, en tu vida, en la mía, en la de todos nosotros, ¿verdad? Que somos nosotros mismos los que tenemos que hallar discernimiento de parte del Señor y ponerlas delante de Dios. Porque no necesariamente otros la conocen para que nos puedan acusar y presentar delante del tribunal. Son cosas personales nuestras, son cosas que nosotros sabemos. Y si no sabemos, en momentos como estos, viene la revelación. Y te dice, eso que estás haciendo está mal, ¿verdad? Eso que estás practicando está mal. Entonces, no tenemos que endurecer nuestro corazón en momentos como este, por ejemplo, donde el Espíritu Mayor, que todos los espíritus, trabaja en nuestra vida y nos trae revelación de lo que tal vez nosotros no vemos, de lo que nosotros no comprendemos. Entonces, es ahí donde yo recibo la luz y tengo la gran oportunidad de poder decir, Señor, yo te lo entrego, lo presento delante tuyo. Obviamente que en el momento en que se recibe la luz, aparecen las tinieblas. Y las tinieblas te empiezan a acusar. Y te dicen, no, pero mirá, vos sos un mal cristiano, vos sos un mal creyente, ¿cómo puede ser que andas así? ¿Cómo es que haces esto? ¿Cómo decís lo otro? No tenemos que detener ahí. Porque si hay alguien que nos acusa, abogado tenemos en Cristo, dice la Biblia. Entonces es importante acudir a Él y decirle, Señor, entendiendo que la mesa no es un lugar donde voy a ir de tanto en tanto a despojarme de los pecados y nada más. Porque eso hacíamos cuando éramos religiosos. Íbamos al confesionario, ¿no? Y le trasladamos al Padre todo lo que pensamos nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, ¿por qué digo pensamos nosotros? Porque ¿cuántos se acuerdan de sus días en el confesionario? ¿Qué le decía al cura? Lo que más o menos, no vamos a andar contando de todo, no hace cosas que... Bueno, entonces no hay sinceridad tampoco. Acá tenemos la gran oportunidad de discernir la mesa y ser sincero con el Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo te viniste, pastor? Y leí la Biblia nomás. Leí la Biblia nada más. Gloria al Señor. Decía el que está al lado tuyo, no tiene que haber nada contaminado, hermano. Dios mío, por favor. Gracias, Jesús. Vamos a Lucas, Nuevo Testamento, porque después me dicen algunos, vos siempre estás en el Viejo Testamento, la ley, sos un legalista. Bueno, acompáñame a Lucas. Vamos a Lucas, el capítulo 22. Mire. Gracias, Señor. A mí me gusta toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Pero me resulta algo maravilloso poder alcanzar entendimiento de algunas de las cosas que la misma palabra nos traslada a través del Antiguo Testamento. Porque hemos comprendido bajo la revelación del Espíritu Santo que obviamente la ley quedó atrás, no está en discusión eso,
pero hay principios que siguen en vigencia. Entonces, lo que tenemos que observar aquí es que a través de historias, a través de distintos relatos, distintos ejemplos, personajes y demás, algo se nos está diciendo. Hay un principio que el Señor está estableciendo en nuestros corazones. No está escrito porque sí. No hay un acento, una tilde, nada que esté de más allí en la Biblia. Amén. Entonces, miren lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Era necesario. O sea, no había por dónde, había que sacrificar el cordero. Gloria a Dios. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos míos, que aquí hay algo. Pedro y Juan fueron enviados. ¿A qué? A preparar. A preparar. Volvamos otra vez al espejo. Había que celebrar la Pascua. Bueno, pero no es cuestión nuestra porque nosotros no celebramos la Pascua. Nosotros celebramos la mesa de nuestro Señor. Bárbaro. Pero hay que prepararla. Aquí los hermanos pusieron de su tiempo, prepararon todos los elementos, pero nosotros, muchos de nosotros que no participamos de ni la elaboración, gracias a Dios, pues yo hago esto, hago un lío bárbaro, ¿no? De la elaboración, vamos a dejar a Eva que le sale rico. Entonces no dispusimos nosotros nuestro corazón ni estuvimos en la elaboración de esto, pero también tiene que haber una preparación. La preparación es nuestra. Yo tengo que acercarme a la mesa. ¿Vos qué le decís a los chicos antes que vayan a la mesa? ¡Anda, lavate las manos! Te tienen que preparar. Entonces, bueno, ¿cómo te vas a presentar así todo sucio? Ven a jugar a la pelota, anda, arreglate, lávate un poco, cambiate. Tienes que estar más decente para celebrar. Vamos a tener una visita hoy. Bueno, entonces a la mesa no se presenta uno así nomás. Se tiene que preparar. También nosotros nos tenemos que preparar. ¿En qué consiste esa preparación? Esa preparación va más allá de una corbata o de un buen vestido. O sea, si bien el ropaje es interesante y es importante, pero estar de acuerdo a la ocasión, bárbaro, fenómeno, pero no es lo más importante. Es nuestra preparación, cómo nosotros nos acercamos a Él. Él es un Dios amoroso, un papá maravilloso que nos aguarda con los brazos abiertos. Pero qué bueno y que hay fiesta cuando... La parábola del hijo pródigo nos muestra que el padre hace fiesta cuando el hijo que estaba muerto vuelve a la vida. Así dice la palabra, ¿no? ¿Por qué estaba muerto? Porque se alejó de su casa y estaba otra vez muerto en el pecado. Hay fiesta, entonces lo recibe, lo abraza, le cambia el ropaje, le pone anillo, sacrifican el becerro más gordo, fiesta, alegría, todo bárbaro. Entonces, ese mismo principio, ese espejo, por el cual nosotros tenemos que aprender, nos refleja la actitud de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros, muchas veces extraviados como ese hijo pródigo, reconocemos, ¿verdad?, nuestra falta. Porque cuando Él dice que volvió en sí, algo le iluminó lo equivocado que estaba, dice, se acerca al Padre y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces hubo un reconocimiento, un pedido de perdón. Reconocimiento con arrepentimiento. Igual, fiesta. Amén. Lo mismo ocurre cuando nosotros nos acercamos a la mesa. Si nosotros nos acercamos a la mesa sin reconocimiento y sin perdón, esto es un rito nomás. Estamos todos juntos, nos tomamos un juguito, un pancito, todo bárbaro. ¿Amén? Pero esto pretende ser algo más. Esto pretende ser algo poderoso, algo que cambia hasta nuestra genética. Amén. Acá hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en ese cuerpo que fue molido. Para que ese poder se manifieste en nuestra vida, hermanos míos, es necesario un reconocimiento y un arrepentimiento. Y bueno, para arrepentir, a lo mejor te tenés que arrepentir vos por todas las cosas malas que haces. Por supuesto que sí, pero todos nosotros pecamos.
El que dice que no pecamos está mintiendo. Entonces es muy importante, y bueno, pero ya los pecados míos no son como los de antes. Y eso habría que ver, porque sería cuestión de revisarlos un poco, ¿no? Porque fíjense que, ejemplo, veámoslo de esta manera. Cuando nosotros pecábamos en el mundo, primero, ¿por dónde pasaba la idea? Por la capocha, decía el abuelo, ¿no es cierto? Los pensamientos, gloria a Dios. Hoy somos cristianos, nos cuidamos un poquito más. A ver, no hace cosas que no vea alguno, ¿no? Pero todavía, acá en la cabecita, hay algunos ratoncitos que están con vida. Dios mío, gloria a Dios. Y hay que terminar con ellos. Hay que terminar con esos malos pensamientos. Entonces, malos pensamientos tenemos todos. Y sí, los malos pensamientos tenemos todos. El tema es que los malos pensamientos pueden venir. El tema es que no partan desde nosotros mismos. Entonces hay un trabajo de purificación de parte del Espíritu Santo para ir ahogando esos pensamientos. Y el libro de 1 Corintios, Pablo habla de ellos. Llevarlos a la obediencia de vida en Cristo, esos pensamientos. Decirle, Señor, yo los presento delante tuyo. Yo no quiero llevar más estos pensamientos que me llevan justamente al pecado. Mi manera de pensar, mi manera refleja luego mi manera de actuar. Aleluya, gloria a Dios. Mire, capítulo 22, versículo 8. Jesús envió a Pedro y a Juan, prepararon la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Y él le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Mire qué interesante esto, importante esto. Veamos este pasaje. ¿Cuál era la señal? Entra en la ciudad y va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. El cántaro de agua, fíjense que vemos aquí, ¿qué nos refleja el espejo? ¿No? Nos puede reflejar, conforme a la guía del Espíritu Santo, muchas cosas, pero sobre todo el cántaro, ¿de qué estaba hecho? De barro. La Biblia dice que nosotros somos barro en las manos del alfarero. ¿Qué contenía el cántaro? Agua, figura de la palabra. Entonces dice que cuando entren en la ciudad, vean a ese hombre, ¿verdad?, que lleva agua en ese cántaro y síganle hasta donde él entrare. Esto echa por tierra el hecho de decir yo me congrego donde quiero. No hay forma. O sea, no hay forma. Acá hay que seguir a donde es la guía del Señor. Es importante entenderlo. Es importante entenderlo. Ahora, usted sabe que es tremendo, porque en aquellos días este trabajo lo hacían las mujeres. No son como los días de hoy, ¿verdad? O sea, en aquellos días llevar un cántaro de agua era medio raro. Si bien raro hubo siempre, pero digamos que ante la vista de todos no, por los tiempos que se vivían. Entonces imagínese que, pero Señor, ¿qué nos estás pidiendo? ¿Que sigamos a un raro? Suena medio raro también, ¿no es cierto? O sea, ¿qué nos estás pidiendo? Entonces imagínese que ahí fue probado su manera de razonar, su pensar. Yo creo que el Señor de esta manera habrá roto, ¿no?, con esas estructuras mentales que ellos tenían en aquella época. Porque no estaba bien visto que se siguiera de repente a alguien con esa actitud, porque era justamente el trabajo de las mujeres hacerlo. Si era una mujer quien llevaba el cántaro y iba un hombre atrás, por ahí no era tan mal visto. Ahora, fíjense, esto echa por tierra el lugar donde entre. Allí está todo preparado. Hay un lugar para cada uno de nosotros, en donde está la mesa preparada. Y donde está la mesa preparada está el alimento que nosotros necesitamos. Entonces, fíjense, hermanos míos, que hay algo que debemos entender. Yo no me congrego donde se me ocurre, sino donde el Señor dictamina y donde está el alimento para mí. El verdadero alimento para mí, conforme al tiempo que yo estoy viviendo. Imagínense, si nosotros tenemos un bebé, el Señor no me va a dar chorizo colorado y patita de cerdo para que coma el bebé. O sea, nos va a dar justamente el alimento que ese bebé necesita. A medida que se desarrolla y crece, bueno, ya la cosa también va cambiando. Entonces, fíjese que a medida que nosotros crecemos, también la dieta va cambiando. Entiéndase por dieta aquello que el Señor nos da para que podamos estar nutridos. Amén.
Bien, gloria a Dios. Ay, Señor amado. Pero lo interesante de esto está en Éxodo, capítulo 12, volvemos otra vez. Gloria a Dios. Mire. Éxodo, capítulo 12, en el versículo 51. Génesis, ¿después qué viene? Éxodo. En el capítulo 12, dijimos que era la Pascua. Sí, gloria a Dios. Pero si saltamos al versículo 51, vemos algo interesante, gloria a Dios. 50 también. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Cómo los sacó? Por sus ejércitos. ¿Los sacó? ¿Era un ejército? No. Era esclavo. ¿Qué sabían ellos de ejército? De estrategias militares y de armamento y nada de eso. Pero los sacó de esa manera. Los sacó de esa manera y fíjense que es interesante comprender lo que nos refleja el espejo. El ejército recibe instrucción. Cuando uno se alista en el ejército, va recibiendo instrucción. Esa instrucción tiene que ver con estrategias para poder enfrentar al enemigo. Y obviamente que todo comienza identificando al enemigo, porque si no, contra quien, por más que tenga la estrategia, si no identificamos al enemigo nos va a agarrar por sorpresa porque no sabemos dónde viene. Si viene del norte, si viene del sur, si viene del oeste. Lo interesante es que lo saca por sus ejércitos, lo saca en un orden de batalla. Yo tengo que entender, conforme a esto, que si nos está sacando por sus ejércitos, nos saca en orden de batalla, es porque alguna batalla voy a tener. Entonces, ¿cómo me agarra de sorpresa a mí cuando la batalla viene? ¿Por qué me horrorizo? Dice la Biblia, no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os ocurriera porque viene alguna prueba. No podemos sorprendernos, porque van a venir las pruebas y hay batallas que el Señor nos va a permitir enfrentar y darnos en la victoria. Ahora, mire, gloria a Dios. Dice que cuando estaban en el desierto, había momentos, no podían transitar las 24 horas. Entonces había momentos que ellos acampaban. Acampaban y luego volvían. Dice que había una nube que los protegía del sol del día. Y durante la noche, una columna de fuego que los protegía sobre los fríos de la noche. Entonces, pero había momentos que acampaban. Esos momentos que acampaban, no lo hacían. Bueno, muchachos, búsquense un lugarcito donde ustedes puedan acomodarse. No. Era también en orden. Dice que allí estaban las tribus en distintos lugares, en los 4 puntos cardinales, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. ¿Por qué? Porque había que estar alerta también. No era cuestión de que ya todo había pasado. Salí de Egipto, gloria a Dios. Pero había que enfrentar a los enemigos que también aparecían en el camino. Entonces, estaban así, desparramaditos. En el norte había 3, había otros 3 en el sur, en grupos de 3. Si nosotros observamos que en la Biblia hay una estrategia que el Señor dio, y es que en el momento de la batalla, ¿quién tiene que ir primero? ¿Quién? Judá. Judá es alabanza, eso significa. Entonces, la alabanza, si lo traemos a nuestros días, abre un camino, ¿verdad? Perfectamente, lo entendemos, bárbaro. Ahora, vamos a ver lo que refleja el espejo por el cual nosotros necesitamos aprendizaje. Ellos estaban en el este, estaban en el oriente, geográficamente ubicados. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Porque de repente la Biblia nos habla de un personaje que se llamó Caín, que ¿dónde estaba? En el este. Mira, ¿será casualidad? No, es un mensaje para nosotros. Porque fundamentalmente cuando nosotros hablamos de Caín, también hablamos de su hermano. ¿Y qué hicieron ellos? Ofrecieron una ofrenda. Uno fue acepto, el otro no fue acepto. ¿Cuál fue el que no se aceptó? Caín, el que estaba en el este. Entonces, Judá
va a tener que enfrentar a Caín. No, es medio raro lo que vos estás diciendo. ¿Cómo va a jugar a Caín? No, espere. No estoy hablando de los personajes en sí, sino del mover. No olvidemos, ¿bajo qué título estamos ministrando? Aprendizaje por un espejo. ¿Qué me refleja a mí el este? Que hay personajes que estuvieron en el este y que imparten de alguna manera una característica. Obviamente que tenemos que comprender esto bajo la guía del Espíritu Santo, porque si yo entiendo que Judá va adelante, todos de alguna manera pertenecemos a esa tribu. La alabanza está en nuestro corazón. Debemos alabarle a nuestro Dios. Si Judá va primero, yo tengo que arrancar y estar allí y saber que ya estoy en el este. No es mi tarea estar viendo qué pasa en el sur. ¿Qué pasa? No, es en el este. En el este hay personajes que estuvieron allí y uno fue Caín. Y Caín vemos justamente la avaricia. Entonces, una de las cosas que hay que enfrentar es la avaricia. La avaricia, el no tomar correctamente lo que significa, por ejemplo, una ofrenda. Porque esa ofrenda no fue aceptada, mientras que la otra sí. ¿Hace acepción de personas el Señor? No. Fue la caridad de la ofrenda que se presentó. ¿Estamos hablando de cantidad? No estamos hablando de cantidad. Estamos hablando con el corazón que nosotros nos acercamos a ofrendar. Entonces, mire si usted, yo creo que va a coincidir conmigo, hay una gran lucha muchas veces en el corazón, en los pensamientos del creyente, de todos nosotros, a la hora de ofrendar. ¿Por qué razón? A lo mejor estamos en un culto hermoso, de repente la alabanza nos ministró, las oraciones, la palabra, pero bueno, hermano, vamos a prepararnos para la ofrenda. Es como que, ¿no? Es como que salimos del espíritu, ¿verdad? Es como que no. ¿Por qué razón? Porque todavía hay cosas en nuestro corazón que deben ser entregadas. Una de ellas es justamente esto. Ay, Dios mío, por favor. Mire, si nosotros vemos Caín y Abel, ¿qué le dijo Caín a Abel? Vení, vamos al campo. Y en el campo lo mató, ¿no? Bueno, pero le dijo, vamos al campo. El campo es figura de ¿qué? Juntamente con Egipto del mundo. Entonces, de alguna manera, es algo, Caín en el este. Nosotros en el este vamos a tener que enfrentar esto. El no poder muchas veces discernir y entender lo que significa acercarme a Dios con ofrenda. Y también querer ser arrastrados otra vez para atrás, para el mundo. Eso son enemigos a vencer. Y tenemos que saberlo. Porque ¿sabe qué? El enemigo sabe muy bien que hay un poder tremendo detrás de una ofrenda. Y la quiere desactivar. Hace pocos días nosotros hablábamos sobre el ejemplo que vemos en el tabernáculo, en el templo, llevado a los días de la tribulación. Allí se ofrecían sacrificios, allí había ofrenda, bárbaro. Hoy también hay ofrenda. El tercer templo en los últimos tiempos será reconstruido. En ese templo, una de las cosas que empezarán a ocurrir es que el pueblo de Israel volverá a ofrecer sacrificio. Obviamente ellos lo van a hacer a través, porque todavía están estancados en la ley, no reconocieron al Mesías Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hasta que eso ocurra, ellos van a seguir haciendo lo que hacían antes. Se cortó el sacrificio, pero al restablecerse el templo, vuelve a ofrecerse el sacrificio otra vez. En medio de la tribulación, en medio de esos 7 años, ese personaje, el inicuo, el cuerno pequeño, como lo llama la Biblia, el anticristo, dice que en medio de ese periodo de 7 años se va a establecer en el templo de Dios, se va a sentar en el trono, que en teoría es para Dios, ¿no? Y allí va a decir, adórenme porque yo soy Dios. Pero lo primero que va a hacer es cortar el sacrificio. Ahora, ¿por qué razón? Porque honra a Dios. Honra a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Yo honro a los que me honran. Hay poder detrás de una ofrenda. No es que, y yo tengo que entender esto, porque no es que yo me acerco a Dios con una ofrenda para que Dios me dé. No, de ninguna manera.
yo debo entender que mi ofrenda es una honra para Dios. Estamos en tiempos en donde no estamos sacrificando animales, de ninguna manera. Estamos en tiempos donde nos acercamos con algo material. Y hemos visto el principio, ¿no? Que soy yo quien transforma eso, transforma mi ofrenda en algo espiritual. Porque ¿cuál es una manera de acercarme al Señor? No al ministro, no al predicador de turno, no a las autoridades de la iglesia, no. Al Señor nos acercamos con una ofrenda. Y la transformamos en una ofrenda espiritual cuando nosotros voluntariamente nos despojamos de esa ofrenda para dársela al Señor. El Señor toma eso espiritual, atenti, toma lo espiritual. Caín y Abel, una la aceptó, la otra no. Si no es espiritual, no se acepta. Entonces, toma eso espiritual y lo transforma en celestial, cumpliéndose así la palabra que dice que tenemos tesoros en el cielo. Porque obviamente que no vamos a llevar algo material al cielo. Entonces, tenemos que comprender esto. Cuando vemos uno de los enemigos del este, lo tenemos a la característica que tenía Caín, que arrastra para volver al mundo, ¿verdad? Y por eso hay muchos que vuelven al mundo, y justamente termina matando al hermano, porque lo lleva para el mundo otra vez, lo lleva para el campo y en el campo lo mata, ¿verdad? Y hay avaricia en su corazón. Ay. Pero hay otros personajes. Mire, lo encontramos a Nimrod, que también estaba en esa zona. ¿Qué buscaba Nimrod? Fama. Decía que estaba lo tuyo. ¿Busca fama? ¿Qué está buscando? ¿Fama? No. Y fíjense, estaba Lot en el este. Lot amaba lo terrenal. Entonces imagínense, hermanos míos, que cuando nosotros le decimos Señor, más allá de que esto sea una locura al pastor, enséñame por ese espejo que me quiere enseñar. Porque si yo pienso que es una locura al pastor, ahí va a quedar. Pero cuando mi corazón está dispuesto a que a través de la palabra, que la palabra se transforma en un espejo donde yo vea algo allí, primero voy a ver reflejado mi propia condición. No me tengo que asustar, porque sé que tengo redención en Cristo, y sé que tengo perdón, y sé que tengo nueva oportunidad. Pero también me está mostrando, no solamente el espejo que me refleja a mí, sino lo que refleja la misma palabra a través de distintas experiencias. Jesús cuando dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham tienen que hacer. Y Abraham, fíjese que le creyó a Dios. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Creerle a Dios. Amén. Dice que salió sin saber dónde iba. No se preocupó, porque sabía que el Señor lo estaba mandando. Tranquilo. Había confianza en Dios, en él. Él era el líder de todo ese grupo, de toda esa familia, de todo lo que... Sin embargo, él estaba tranquilo. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Ay, Señor. ¿Quién andaba por allí? Ismael andaba por allí. Ismael se fue arrimando por allí juntamente, también como lo hizo Lot. ¿Y qué vemos en Ismael? Un pueblo terco, un pueblo obstinado. Dios mío, por favor. ¿No? Un pueblo belicoso. Dios santo. Entonces tenemos que ser sabios en este tiempo y comprender, ¿no? Comprender que, mire, volvamos al libro de Éxodo, por favor. Mire, en el capítulo 5, vamos a volver por donde empezamos, dice que Moisés y Aarón, y con esto ya terminamos y quiero que le demos lugar a la mesa que vamos a compartir hoy, pero con entendimiento de lo que ocurre en estos momentos. Fíjense, dejaré a mi pueblo, dice el versículo 1, para que ellos justamente me celebren fiesta, una fiesta en el desierto. Y entonces el versículo 4, entonces el rey de Egipto, o sea Faraón, les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, 2 veces, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Mire qué tremendo. ¿Cómo estaba el pueblo? Esclavo. ¿Amén? ¿Qué fue lo que le molestó a Faraón? Faraón lo tuvo en poco a Moisés, dijo, libertad, el Dios de los hebreos, ese quién es, yo no tengo nada que ver, ni lo conozco, ni me interesa. Lo que a él importaba es que el pueblo siga siendo esclavo y trabaje en favor de Egipto.
porque eso es lo que hacían. Desarrollaban una tarea en favor del pueblo de Egipto. Entonces observemos esto. Si ¿de qué manera los esclavizaba? En dura servidumbre, con mucho trabajo. Entonces, vamos de vuelta al espejo. ¿Qué es lo que me está trasladando la palabra? Me está trasladando que el mismo espíritu que operaba en Faraón me va a querer esclavizar de vuelta. Porque ya me tuvo que soltar, porque el Señor se lo mandó. ¿Amén? Tuvo que obedecer. Y salimos en libertad. Pero ¿cuál es la manera en que puede volver a atraparnos? A través del duro trabajo, de la servidumbre. Pero entonces no trabajamos más. No se trata de no trabajar más. Amén. Si no tenemos como Zapata cantando, ¿no? No vamos a trabajar y no vamos a trabajar. No se trata de no trabajar. Gloria a Dios. Se trata de entender. Trabajo sí, esclavitud no. Nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir cuando el enemigo nos está esclavizando. Tenemos que discernirlo, por favor. Y si nosotros cedemos, imagínense si Moisés y Aarón hubiesen cedido. No estaríamos llegando a la conclusión que tenemos que llegar en la palabra. Si nosotros cedemos, vamos a trabajar más de lo debido. Más de lo debido. O sea que hay algo que debemos hacer, que es trabajar. Pero tenemos que también saber que hay un tiempo para todo sobre esta tierra. No todo es trabajo, porque si todo yo lo estoy centralizando en el trabajo y creo que toda mi salida, mi solución, mi prosperidad, mi bienestar va a venir solamente del trabajo. Y bueno, voy a alcanzar conforme a mi fuerza, conforme a mi capacidad, ciertas cosas, bárbaro, sí, pero me estoy privando yo mismo de ver la mano de Dios. Entonces, Dios bendice, a los vagos no, bendice a los que... Es más, si nosotros vemos el llamado de cada uno de los discípulos, estaban todos trabajando como lo llamó. No es que estaba uno en Cancún tranquilo, no, estaban todos trabajando. Los llamó, los sacó de sus tareas y los involucró en otro trabajo. Bárbaro. No es el caso de todos, pero porque ahí estaríamos hablando de gente que está siendo llamada para un tiempo completo. Y el Señor no llama a todos a tiempo completo, llama a algunos, ¿verdad? Ahora, lo que tengo que comprender es que a través del duro trabajo y la servidumbre, yo vuelvo a la esclavitud. Y volver a la esclavitud significa que me estoy alejando del Señor fundamentalmente. Entonces, el equilibrio, que siempre hablamos sobre ello, ¿no? El equilibrio. ¿Para dónde se inclina la balanza? ¿Para el lado de la vagancia? No puede ser. No. ¿Para el lado del trabajo en exceso? Tampoco. Yo tengo que llevar una vida equilibrada y todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para adorar a Dios. Yo no puedo dejar de lado el hecho de que nací para adorar a Dios. Vos también decís la que está lo tuyo. Vos naciste para adorar a Dios. El Señor te creó para adorarle. Te creó para que vos le adores, para que vos le busques. Entonces, hermano mío, el Señor dice que viene como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? El momento menos pensado, menos esperado. Sorprende. Bueno, a nosotros nos puede sorprender porque Él nos está avisando que viene. Si Él viene, amén, si Él viene. Si viene en horario laboral, bueno, obviamente no me va a condenar, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si en el momento que yo tengo que estar adorándole, yo estoy trabajando? Ay, Dios mío. Pero tengo que darle de comer a mi familia. Entonces no crees en mi palabra. Porque dice que ¿cuántos días trabajarás y uno descansará? Entonces fíjense que es tremendo. Cuando yo trabajo el séptimo día que estoy haciendo, me estoy poniendo bajo el yugo otra vez y no me doy cuenta. Es cierto que los tiempos cambiaron. Es cierto que hoy las costumbres, tal vez muchas de ellas no son las mismas que antes. Hay gente que tiene franco no solamente el domingo, sino otro día. Eso lo podemos llegar a entender. Porque el día del Señor para nosotros no es solamente el domingo. Para nosotros es todos los días. No, eso no está en discusión. El hecho es que cuando me agarra la afán, me agarra la ansiedad, me agarra la desesperación, yo ya no tengo día para el Señor. Porque mis días están solamente sujetos a mi trabajo. Y ahí es donde estoy cometiendo un error grave, gravísimo.
Todo tiene su tiempo debajo del sol. Hoy es tiempo de compartir la mesa del Señor. En este tiempo, ¿cómo me acerco a la mesa? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntitos. Gloria a Dios. Mire. ¿Cómo me acerco a la mesa? Esa es la cuestión, ¿verdad? Aleluya. Si nos acercamos a la mesa, lo tenemos que hacer de una manera reflexiva, meditando sobre lo que vamos a hacer. ¿Amén? Gloria a Dios. Meditando sobre lo que vamos a hacer. Gracias, Jesús. Él está aquí. Él está aquí. ¿Qué le parece si nos tomamos unos instantes y hablamos con nuestro Señor? Porque de eso se trata. Yo llego a su casa para hablar, llego a la casa de papá para hablar con mi papá. Y decirle, papá, aquí estoy, Señor. Tal vez sea necesario que le digamos, papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti. O tal vez no, no sé, cada uno lo sabe. Pero es el momento de sincerarnos, es el momento de volcar todo delante de la presencia de Dios. Porque esa es la clave de que los beneficios de esta mesa nos alcancen, hermanos queridos. Tal vez en muchas oportunidades los beneficios de la mesa no nos alcanzaron. ¿Por qué razón? Y porque tal vez no nos acercamos como debíamos acercarnos para Él. Anda a lavarte las manos, dice la mami. Nos habla de limpieza, nos habla de purificación, de quitar lo que está sucio, lo que está inmundo. Y yo creo que el Espíritu Santo es espíritu mayor que todos los espíritus, el cual nos consuela cada día, nos sostiene, nos ama, pero también nos corrige, nos llama la atención y nos muestra que es aquello que nosotros debemos entregarle al Señor y encontrar esa limpieza, esa purificación. Él está aquí, mi hermano. No perdamos esta gran oportunidad. Dice la Biblia que sin discernir la mesa, muchos allí en aquellos días de los Corintios estaban enfermos, estaban debilitados y hasta otros dormían. Pero en esta mañana el Señor nos está trayendo un mensaje. Aprendizaje por el espejo, hermano. Aprendizaje por el espejo nos muestra que la Biblia nos está reflejando algo, nos está trasladando algo. La voz de Dios está llegando a través de la palabra y nos está reflejando distintos ejemplos, los buenos para imitarlos, los malos para desecharlos. Nos está reflejando ejemplos que pueden ser de mucha bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra descendencia. Nos muestra errores. Fíjense que en Judá hubo buenos reyes y malos reyes. Unos como los ejemplos, ¿verdad? Uno para imitarlos, los otros para desecharlos, obviamente. Pero hay algo que está reflejando la palabra. Judá estaba allí acampando en el este, atento a lo que pasaba en el este, gloria a Dios, a lo que podía llegar a venir por el este. Y por el este venía, hermano mío, en este caso nos detuvimos solamente en Judá. Hay varias otras tribus que estaban en el norte, en el sur, pero hoy nos detenemos aquí por cuestiones de tiempo y vemos, hermanos queridos, que allí había algo que nos quería llevar al campo para matarnos. Caín eso hizo, perdón. Llevó a su hermano al campo, llevó a su hermano al mundo y allí terminó con él. Hermano, hermana querida, el campo, el mundo, Egipto para nosotros no es el lugar donde nos tenemos que encontrar. Y si hay algún Caín que nos quiera arrastrar otra vez, bendecí ese Caín, ponelo en las manos del Señor. Pero es tiempo de caminar buscando la voluntad de Dios, no con los Caínes. Por favor, el que tenga oído, oiga. Es tiempo de tomar decisiones. Por allí dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Aleluya. Eso lo dice el mundo, lo dicen hasta los que no tienen fe, ni Dios, ni esperanza. ¿Cómo nosotros, teniendo un Dios tan grande, una salvación tan grande que valorar, no vamos a poner en práctica lo que la palabra nos muestra, lo que la palabra nos refleja? Señor, gracias. Gracias por ese espejo. Gracias por ese espejo que nos está reflejando esos ejemplos a seguir, esos ejemplos para desechar. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor amado. Te pido perdón por mi caminar, por mis pensamientos, por mis dichos.
esas obras que a veces se llevan adelante, Señor amado, sin pensar. Señor, ayúdame. Ayúdame en esta mañana. Envíame un espíritu de revelación. Ese espíritu de revelación que hace cobrar vida tu bendita palabra en nuestros corazones y podamos no solamente entender con los sentidos naturales tu palabra, sino que sean activados los sentidos espirituales. Señor, que con un limpio entendimiento podamos recibir tu palabra y actuar conforme a ella. Yo me uno a mi hermano, me uno a mi hermana en esta mañana, antes de compartir esta mesa, y declaramos victoria, porque al ministrarnos tú esta mesa, tú nos traes libertad, pero una libertad duradera, genuina, verdadera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Señor, gracias por esta hora. Declaramos victoria. Ponemos todo en tus manos. Confiamos con todo nuestro corazón que abogado tenemos en Cristo Jesús y que ese abogado está intercediendo por nosotros delante del trono de la gracia. Recibimos esa restauración, esas nuevas oportunidades, y con un corazón dispuesto vamos a compartir tu mesa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Sépase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.